8 de la mañana, 11 minutos. Es sin duda la entrega de tierras una de las políticas más destacadas y por lo menos una de las banderas que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y queremos saber cómo va precisamente esa entrega de tierras. Hemos invitado al doctor Felipe Hartmann, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Bienvenido, gracias por estar en esta Navidad por estos lados. Bueno, Eduardo, un gusto y un gran saludo a todos los colombianos, muy contentos de poderles dar las cifras, el balance de la reforma agraria, cómo hemos venido avanzando en distintas regiones del país. Hablábamos fuera de micrófonos, es un proceso absolutamente complejo, pero nos gustaría inicialmente entenderlo. ¿Cómo se hace ese paso a paso? ¿Qué es lo que hace el Estado con esas tierras para finalmente entregarlas a campesinos e indígenas? Bueno, en principio avanzamos con la compra o recuperación de tierras, hemos entregado alrededor de 700.000 hectáreas gestionadas, pero aquí hemos encontrado tierras muy importantes de la Sociedad de Activos Especiales y del Fondo de Reparación. En ese proceso de compra, ¿quién establece cuánto vale la tierra? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros tenemos un manual de compras muy detallado que establece precios y avalúos de referencia de mercado, eso es muy importante. Y tenemos un inventario general de avalúos que nos permite revisar cuál es el promedio del precio de la tierra en todo el país. Eso es un elemento muy importante. Bien. Posterior se hace la entrega provisional a la Asociación Campesina definida por el Comité de Reforma Agraria. Luego inicia el proceso de adjudicación y ya finalmente se entregan los títulos de asignación definitiva que asegura que la tierra que se compró ya no pertenece al Estado, sino pertenece a las familias campesinas. ¿Este proceso cuánto puede demorar? Este proceso efectivamente dura más o menos entre 6 a 7 meses a partir del acta de entrega provisional. Vamos organizando, cada vez queremos recortar más tiempos y por eso es que dimos un salto cualitativo de 13.000 hectáreas con título definitivo a alrededor de 65.000 hectáreas este año. ¿Cómo eligen a esos campesinos beneficiarios? Es muy importante. Hoy tenemos 550 comités de reforma agraria. Son los comités de reforma agraria como el elemento central para la definición de organizaciones campesinas. ¿Qué es el Comité de Reforma Agraria? La unión de distintas organizaciones campesinas en municipios de Colombia que se ponen de acuerdo vía acta sobre la posibilidad de acceder o no a distintas fincas. Bueno, ahora sí veamos entonces cómo pueden acceder, porque entiendo que hay una plataforma, es la plataforma RESO, el Registro de Sujetos de Ordenamiento, donde la gente puede aspirar eventualmente a tener este beneficio. Así es, y el resto es de forma individual o de forma colectiva. Para ello, nosotros hemos dispuesto una línea de WhatsApp que es 311-868-1902, para que distintas organizaciones campesinas, campesinos, familias campesinas no solamente soliciten tierra en materia de entrega, sino formalización. Acordémonos que Colombia es un país tremendamente informal en la propiedad, aún mantenemos alrededor de 15, 18 millones de hectáreas en la informalidad, o sea que ya la tienen los campesinos, pero que no tienen título de propiedad, y esto es para los trámites misionales dentro de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, entonces, hablemos de tierras a campesinos. Vemos que ya como tal, tierras entregadas, hablamos de más de 280.000, ¿no? Así es, 280.000 hectáreas entregadas a organizaciones campesinas, entrega definitiva 111.541, que es que ya entregamos el título de asignación definitiva. Ya pasamos el ya ellos paso son los 4. dueños, ya en registro aparecen ellos como los dueños. Y de forma provisional alrededor de 168.000 hectáreas en todo el país. Ellos son los que están más o menos en el paso 3. En el paso 3, así es. Paso 3, bueno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hectáreas formalizadas y hectáreas gestionadas? ¿Eso qué es? Lo que veníamos diciendo, ¿qué implica la formalización? La formalización es campesinos que ya tienen la tierra, pero que nunca han tenido el título. Y hay una inmensa cantidad de campesinos en Cundinamarca, en Boyacá, aquí nomás a 2 horas de Bogotá, en Sumapaz incluso. Entonces, lo que hace la ellos construyen su casita ahí, la explotan la tierra, vienen desde hace mucho tiempo en eso. Desde hace 40 años. Pero la tierra no aparece escriturada para ellos. Y el problema cuando no aparece escriturada, Eduardo, es que no acceden al crédito, tienen dificultades para acceder a proyectos productivos, una inmensa cantidad de dificultades debido a la legislación colombiana. Y en ese contexto hemos formalizado la entrega de 1.878.000 hectáreas. Y en el caso de hectáreas gestionadas, sí son hectáreas para entrega. Sí, que entre la SAE, entre la del Fondo de Reparación, que son las tierras de los extintos paramilitares, la SAE, que son los bienes del narcotráfico, y las compras privadas, hemos sumado la gestión efectiva de 703.000 hectáreas para disponerlas a campesinos y campesinas sin tierra. ¿Esto de 27 zonas de reserva campesina es qué? Las zonas de reserva campesina son una figura que se había generado en la Ley 160,
que establece que se reconozca el enfoque social, económico y cultural, la tradición de la economía campesina en distintas regiones del país, a partir de un modelo de ordenamiento territorial propio. Hoy hemos avanzado en 27 zonas de reserva campesina en todo el país, la última en Anorí, la última también en Antioquia, en Valdivia, que es muy importante porque generan unos esquemas de transición para potenciar y fortalecer la economía campesina. Sí. Hablemos de un caso en particular y tiene que ver con Islas del Rosario, porque entiendo que allí había una gestión importante de la Agencia Nacional de Tierras, no solamente en operativos de desalojo de gente que estaba ocupando baldíos de la nación, sino también de gente que estaba pagando muy poquito por su arriendo. Eduardo, es muy importante aclarar, Islas de Rosario es un patrimonio natural del país, así lo entendemos, así lo hemos venido considerando, y es muy importante saber que los colombianos sepan que desde los 80 fueron considerados baldíos de la nación. Y entonces, como fueron considerados baldíos de la nación, vemos que hay una suma de islas que nunca formalizaron su arrendamiento con la Autoridad Nacional de Tierras, pero aún los que lo tenían por un canon sumamente bajito conforme a la explotación comercial que hacían esas islas. Entonces hay islas que pagaban menos arriendo que una vivienda de interés social de los colombianos y que literalmente la noche solo de hospedaje costaba lo que le pagaban al Estado un día. Entonces pasaron en arriendos de 800.000 pesos mensuales a alrededor de 10 millones de pesos mensuales. ¿Y eso cómo lo hicieron? ¿Renegociaron? Renegociando, a partir también de las observaciones de la Contraloría, revisamos de forma detallada la metodología de avalúo de renta e hicimos una construcción teórica alrededor de eso, la socializamos y hemos avanzado en que la remuneración que recibe el Estado también sirva para preservar la conservación de las islas. Acordémonos que esos ecosistemas de coral son fundamentales y son también declarados parques nacionales de Islas de Rosario, y quien hace uso de ellas pues debe hacerlo de forma responsable y también retribuirle al Estado esa explotación comercial que hacen de estos territorios. Al gobierno de Gustavo Petro le ha rendido mucho en esto de la entrega de tierras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han hecho distinto a lo que han hecho en otros gobiernos? Yo creo que la decisión política, sin duda alguna, de redistribuir la tierra, de comprar efectivamente tierras, pero fundamentalmente de recuperar las tierras del Estado. Es que la Sociedad de Activos Especiales, absolutamente todas las tierras que tenía la SAEC, que son de extintos narcotraficantes, las tenían de forma irregular casi que los mismos testaferros. Entonces, hacer esas debidas recuperaciones, nosotros estamos recuperando 10.000 hectáreas a la semana, sí, en desalojos, en operativos y demás. Pero la tierra de los extintos paramilitares que entregaron desde el 2005 también la seguían ocupando indebidamente distintas personas sin pagarle un peso de arrendamiento al Estado. Entonces, hemos venido recuperando esa tierra suma un globo importante y la hemos dispuesto para campesinos y campesinas en tierra en el país. Entiendo que han tenido, doctor Harman, unas dificultades enormes en materia de seguridad en ciertas regiones en todo este proceso. Sí, sin duda alguna no somos ajenos a las dinámicas de la guerra y a las dinámicas del conflicto, sin embargo, hemos contado con el acompañamiento también de la policía para hacer estas diligencias. Nos hemos encontrado cosas como, por ejemplo, la tierra de Gacha. Imagínate, ¿hace cuántos años no se declaró extinta de Gacha? Sí. Y la estaban ocupando indebidamente distintos sectores dentro del Magdalena Medio que no son campesinos. Entonces, eso nos ha permitido avanzar y entregar de manera oportuna tierras a la gente para que la pueda trabajar. Bueno, doctor Harman, se viene un año político. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que todo esto termine metido en política? Y se lo voy a preguntar como lo están diciendo muchos críticos, inclusive del programa, y es, claro, esto es muy popular, esto beneficia a mucha gente necesitada y demás. ¿Cómo hacen para que esto no termine interfiriendo en las elecciones? Bueno, realmente lo que nosotros esperamos de forma oportuna es que la capacidad que tengan las organizaciones campesinas, la conciencia que tengan las comunidades indígenas, las comunidades negras que son los beneficiarios de este programa de tierras, de alguna manera sostenga el proceso. Sí. Y lo sostenga no solamente clarificándolo dentro de su ejecución, sino también que se preserve de forma clara como una reparación al campo colombiano después de años de desamparo, de desarraigo, de despojo, de desalojo. Para nosotros es muy valioso que este programa perdure. Aquí estamos honrando y cumpliendo el acuerdo de paz, que ni siquiera fue un compromiso que hizo este gobierno, sino que se hizo como Estado en el marco de una redistribución específica de 3 millones de hectáreas. Nosotros como gobierno esperamos llegar al 1 millón de hectáreas. Doctor Harman,
Es cierto que se ha aumentado casi en un 700% la planta de personal de su entidad, de la Agencia Nacional de Tierras, entre 2022 y 2024. No, no se ha aumentado en 700%, pero sí se ha aumentado en alrededor de un 80-90%, por una razón concreta. Un campesino, imagínate tú, de Chocó, no tenía oficina en Chocó, tenía que irse hasta Medellín a solicitarle el título de propiedad. Un campesino, por ejemplo, del Magdalena Medio, no tenía oficina en el Magdalena Medio, tenía que irse hasta Cartagena. O sea, la Agencia Nacional de Tierras tenía solo 5 oficinas en el país. Pasamos a tener de 5 a 30 oficinas en el país para acercarnos al campesino. Pero las operaciones de barrido también son una forma de facilitar el acceso de lo que significa la Agencia de Tierras. Vamos casa a casa, finca a finca, midiéndole la finca y titulándosela. Por ejemplo, en Boyacá, con resultados de 3.000 títulos este año en contraste con los 150 o 200 que se entregaban habitualmente. Eso implica más personal, mejor capacidad, más organización institucional y evidentemente más resultados para el país. Bueno, pues doctor Harman, gracias por estos minutos y por contarle al país cómo va todo este proceso clave, evidentemente, en el desarrollo de nuestro campo. Bueno, Eduardo, a ustedes y a todo el pueblo colombiano, mil gracias.